Bienvenidos a este espacio de Bitácora de Viajes que hace parte de nuestra iniciativa Experimenta el Mundo desde Casa, organizada por la Oficina de Relaciones Internacionales con el apoyo de las áreas académicas de la Universidad de AFIT. Buscamos que hoy nos podamos adentrar en experiencias de miembros de nuestra comunidad eafitense acerca de sus recorridos por América, choques culturales, algunos tips de viajes, entre otros. Le recordamos que esto hace parte de una iniciativa que tendremos durante estos meses, agosto, septiembre, octubre y noviembre, donde haremos recorridos por diferentes continentes. En agosto iniciamos con América, en septiembre con Europa, en octubre con Asia-Pacífico y finalmente en noviembre con África. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de EAFIT y en International EAFIT, también que puedan acceder a nuestra página web www.eafit.edu.co/international y allí puedan enterarse de todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes, actividades culturales, académicas, charlas de viajes, entre otras que estaremos disponiendo para ustedes también, que podamos entre todos hacer este recorrido por el mundo. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que queremos presentarles. Tenemos a Carolina Mejía y a Andrés Vélez. Carolina es estudiante de comunicación social de nuestra universidad, es representante también de la Escuela de Humanidades. Ella tiene como filosofía de vida ser caminante del mundo con una gran inquietud por tiempos pasados, por el presente y el futuro. Ella ama el turismo cultural, histórico, el ecoturismo y el turismo de aventura. Desde que tenía pocos meses de nacida, empezó a viajar por Colombia con sus padres, amigos, y otros familiares. Y desde entonces ha realizado varios viajes por el país y por otros lugares del continente. Viajes como mochilera, viajes como deportista de alto rendimiento, instructora de clubes de ciencias de Colombia, como periodista y como representante de AFIT también en el encuentro de semilleros de investigación. Hasta el momento, ella conoce muchos lugares, casi toda Colombia, y ha conocido también países en la región como Venezuela, Ecuador y Perú. Cuando termine esta cuarentena, en la coyuntura que estamos actualmente, ella espera poder viajar a destinos como Panamá, México y Guatemala. Bienvenida, Carolina. Ahora tenemos también al profesor Andrés Vélez. Él es profesor de planta del Departamento de Negocios Internacionales, apasionado por las culturas y obsesionado por viajar. Andrés intenta no repetir destinos. Él nos cuenta que viajar es fundamental para abrir la mente y ser más tolerante. Lo que más disfrutan estos viajes es la gastronomía, la historia, la arquitectura, la interacción con las gentes. De América solamente le faltan por conocer Venezuela, las Guayanas, Paraguay, Nicaragua y Belice. Sus destinos soñados incluyen estos países que aún le faltan por conocer, donde quiere iniciar por Paraguay. También tiene en la mira ir a conocer las cataratas del Iguazú y en el noroeste del Brasil conocer lugares como Fortaleza, Recife y El Salvador. Bienvenidos Andrés y Carolina, un gusto tenerlos hoy con nosotros. Vamos a empezar este conversatorio con una primera pregunta. Queremos saber cuáles han sido sus destinos favoritos en América y por qué. Empecemos por Andrés. Bueno, hola, un saludo a todos muy grande. María Teresa, muchas gracias por esta invitación tan deliciosa que nos distrae un poco de todas estas abrumadoras momentos que todos estamos viviendo. Es una pregunta muy compleja, muy difícil. Me queda muy complicado hacerle justicia a todos los países que he visitado en mi amada América. Desde pequeño también una obsesión por viajar. El primer día de vacaciones, mi papá nos despertaba a las 4 de la mañana y nos montamos en el carro a recorrer Colombia, Boyacá hasta La Guajira, incluso íbamos hasta Ecuador, hasta Cuenca, y desde entonces comenzó como esa curiosidad por conocer y cada vez más y más allá. Si muestras, Sebastián, el mapa, pues esto refleja un poco mi obsesión. En la página de TripAdvisor hay una aplicación en la que uno puede poner pincitos los lugares que ha visitado. Entonces se me volvió como un álbum.
Obviamente no de una manera superficial, me gusta visitar los sitios y a profundidad. Y afortunadamente he tenido el placer de visitar todos estos países. Si tuviera que escoger uno de mis favoritos, sí, sería definitivamente Guatemala. Como pueden ver en imágenes que estamos mostrando, cuando uno llega a una ciudad como Antigua en Guatemala, se encuentra con una ciudad colonial, una arquitectura bellísima y rodeada de volcanes, que pues, es algo inesperado y maravilloso. Lo que uno siente y los colores de Guatemala son difíciles de describir. En realidad ha sido uno de los países que más me ha agradado. Por ejemplo, ya ahí cerca de Antigua, uno puede ir al lago Atitlán, que también es otro, otro lago, otro destino rodeado de otros volcanes y otra cantidad de destinos interesantes. Una cosa que llama mucho la atención de Guatemala, además de los colores como estos huipiles hermosos del mercado de Chichicastenango, es la diversidad cultural e incluso en idiomas. Además de que se habla el español como idioma oficial, hay 21 lenguas mayas que son increíbles. Ahí en el lago Atitlán, o sea, uno cambia de pueblo y cambia de idioma. O sea, entonces, maravilloso. Y la gente es bilingüe, trilingüe. Es una cosa que me fascinó. Podemos pasar, ahí también hay otro mercado. Estos huipiles hechos a mano son hermosísimos y son costosos. Demoran muchísimo en tejer, se demoran 6 meses, algo así, son preciosos. Podemos pasar, Ciudad de Guatemala también tiene cosas muy interesantes, muy bellas, la catedral en el centro y tiene también una actividad como cualquier otra capital muy maravillosa. Y pues está Tikal, cerca a la ciudad de Flores, al norte de Guatemala. Sí hay que ir en avión, pero es una de las ciudades eh, mayas más importantes que hay, de estas ruinas mayas con pirámides eh, increíbles en medio de la selva. Incluso dicen que no se ha terminado de descubrir completamente. Y bueno, es un país que tiene, como les acabo de mostrar, o sea, no le hago justicia ni siquiera con las fotos, son fotos tomadas por mí malísimas, pero con mucho cariño, que reflejan una diversidad y una maravilla. Yo amo a Guatemala, soy completamente sesgado y es uno de los destinos que sí quiero repetir, lo he repetido afortunadamente porque en EAFID ha habido MBA, el programa del MBA en Ciudad de Guatemala y aprovecho pues, cuando voy a las clases para hacer otros viajecitos por el país, porque es hermosísimo. Esto es en Tikal también. Y bueno, no, recomendadísimo, es muy barato, se puede viajar relativamente tranquilo, hay que tener todas las precauciones como cualquier otra parte, pero es un país maravilloso, con una gente maravillosa. Hola, hola. Sí. Otro destino un poco inusual, pues además de otros destinos favoritos de muchos en América como Buenos Aires, Nueva York, Ciudad de México, sí quería hablar un poco sobre Brasilia, que fue un viaje muy inusual. No es un destino muy favorito, pero sí es un destino que hay que visitar. ¿Por qué no es favorito? Porque es una ciudad, Brasilia es una ciudad muy nueva, es una ciudad planeada, pero es una maravilla arquitectónica, es un experimento urbano que hay que conocer. Es el urbanista Lucio Costa con el arquitecto Oscar Niemeyer. Los que han ido a Brasil han visto muchas cosas de Niemeyer, pero aquí al tipo le dieron la libertad de hacer millones de cosas. Aquí vemos el Congreso Nacional de Brasilia y esto es una cosa futurista salida como de una película. Entonces visitar Brasilia es muy recomendado, muy interesante. Tuve la fortuna de visitarla con un arquitecto y con un historiador. Entonces ellos disfrutaban y leían y me contaban. Esto fue una maravilla. Podemos mostrar otras fotos de Brasilia, la catedral también diseñada por Niemeyer, y en la siguiente se puede ver un poco la catedral por dentro, unos vitrales
y eso es la geometría, las cosas que uno siente y que ve son muy, 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 muy recomendables. Muy distinto al resto de Brasil. Es una ciudad planeada para que la gente vaya y la ocupe y la habite. Entonces, la cultura es muy distinta. A muchos brasileños no les gusta Brasil, incluso los profes de portugués muy buenos, porque me sirvió mucho para el viaje de AFIT, me preguntaron por qué fuiste a Brasilia, y yo pues miren esto, es una maravilla. Bueno, uno de los palacios ministerios, hay más, este mismo de desde adentro, y esto es como en el eje monumental. La ciudad es planeada como si fuera desde arriba como un avión, y tiene un eje monumental con todos estos ministerios y el Congreso al fondo, las catedrales, todo, una gran avenida. Es definitivamente monumental, es maravilloso. Es otra muestra pequeña de la arquitectura de los ministerios en Brasilia. Podemos pasar. Este es el monumento al presidente, a Kubitschek, muy interesante, con un museo adentro, también todo diseñado por Niemeyer, maravilloso. Digamos que tenemos que dejar a Carolina. Esta es otra, una iglesia con unos vitrales. Esta foto me quedó malísima, pero les ruego a todas las personas que nos están viendo que por favor entren ya a Google, a imágenes, y pongan Brasilia para que vean las fotos como de verdad deberían ser y no como las tomé yo. Pero bueno, sigamos. Y este es ni siquiera supe si era una escultura. Esto es ahí al frente del Ejército Nacional, es la concha acústica donde hacen eventos, y también y eso tiene una física y una cosa maravillosa. Entonces, cuando uno visita Brasilia, siempre hay un elemento de sorpresa y una arquitectura muy distinta a todo lo que uno ha visto. Entonces, definitivamente un viaje muy recomendable. Y no, además hay muchos otros destinos, pero bueno, podría seguir hablando todo el día, pero quiero dejar a Carolina que nos cuente un poco de Colombia y de otros de sus viajes. Bueno, pues dentro de mis recorridos por Colombia y por América Latina, podría decir que en Colombia mis destinos principales y favoritos son más que todos los que tienen esa historia todavía muy bien conservada. Por ejemplo, me da mucha tristeza que en Medellín muchas de las grandes edificaciones que cuentan sus historias pues hayan sido demolidas. Entonces, por eso tengo ese encanto por visitar, por ejemplo, una ciudad como Cartagena, donde en su corralito de piedra se puede sentir toda la llegada de los españoles, todo ese contraste cultural. Por ejemplo, la historia de Pedro Heredia me parece increíble, la de la India Catalina, entre otros personajes históricos que llegaron a esta ciudad entre los años 1600, como dice la canción. Entonces, bueno, también dentro de mis viajes me parece que Mompox es un rincón escondido, es una isla en medio del río Magdalena y el brazo del Magdalena, donde tú llegas, tienes que pasar en ferry. Bueno, ahora el gobierno mandó a construir un puente, entonces el ferry está, digamos que en peligro de extinción. El ferry se llama Mompox 450 años, perdón, Magangué 450 años, y es una aventura increíble que dura más o menos 45 minutos, pero tú te sientes como entrando en una dimensión diferente, en medio del río, con carros pues a los lados. También, bueno, en Mompox se pueden encontrar iglesias de muchos colores. También me parece muy interesante ese contraste cultural. Encontré una casa donde las inscripciones eran de la Santa Inquisición y otras que tenían símbolos masónicos. Entonces esto me llevó pues a un viaje histórico y a querer preguntar qué fue lo que pasó acá, quiénes estuvieron acá. También hay muchos símbolos árabes. En el cementerio, digamos que para mí ha sido uno de los más increíbles en Colombia. Allí grabaron algunas series y novelas como Bolívar. Bueno, si pasamos de diapositiva, también les hablo pues, de Cartagena, que en estos momentos les estaba comentando.
Otro de mis referentes es Lorica. Estar en el mercado de Lorica es un viaje fascinante. Estar al lado del río Sinú y conocer su historia. Por ejemplo, allí me encontré con la historia de los char cuando llegaron desde el Líbano a Colombia. Esa historia de las migraciones también es muy increíble. En Lorica fue muy paradójico el asunto porque yo llegué y pues yo suelo planear muchos viajes a través de canciones. Entonces, cuando yo viajé a Mompox, eso fue en el 2017, viajé en compañía de mi madre, llegamos al aeropuerto de Montería y ya de ahí cogimos ruta hacia Magangué y esperamos el ferry a las 9 de la mañana para pasar hacia Bodegas y de Bodegas coger un carro hacia Mompox. Estuvimos de un día para otro y ya de ahí continuamos la ruta hacia Santa Marta y Cartagena. Y pues en el viaje me decían, ¿y por qué no entran a Lorica? Y yo, pues es que no tengo mucho tiempo, o sea, solamente íbamos como unos 6 días y ya luego en viajes futuros, adentrándome pues en las canciones y en el folclore colombiano, llegué a Adriana Lucía. Adriana Lucía nació en el Carito, Córdoba, que es un corregimiento de Lorica, y viajé hace un año, a Montería, estuve en Chocó, pues, por el río Atrato, hice una ruta, luego pasé al Urabá, Montería, Montería, Lorica, y en Lorica, ya viniendo de regreso nuevamente hacia Montería, vi un letrero que decía El Carito, y yo, Adriana Lucía, me tengo que bajar. Entonces empecé a preguntar que dónde vivía Adriana Lucía, y así de sopetón llegué a la casa de Adriana Lucía. El papá muy amable me abrió la puerta, me contó un poco de sus historias y fue un viaje para mí fascinante porque pues, es una de mis cantantes favoritas. Luego, bueno, otro de mis referentes es Onda Tolima. Allí nació uno de los que para mí ha sido uno de los mejores presidentes en la historia de Colombia, que es Alfonso López Pumarejo. También está, pues hay la arquitectura es fascinante, estar al lado del río Magdalena. La historia de Onda también es poco convencional. Estuve estudiando e investigando porque muchos de mis viajes son planeados a través de libros también, y decían que los españoles, cuando empezaron a hacer su trazado y su entrada hacia Colombia, pues entraron por el río Magdalena, y en Onda había un problema geológico en medio del río, entonces los barcos se encallaban en Onda. Entonces tenían que bajar las mercancías que iban hacia el interior del país, y por eso en Onda pues fue un gran centro financiero. También hubo mucho desarrollo en cuanto a algunos productos agrícolas. Ahí cerca también está Armero, que también es de tradición en cuanto al arroz. Y en Onda se quedaron muchos vestigios de los españoles. También dicen que hay tesoros en medio del río Magdalena, pues que ojalá en algún momento los descubran y no se los roben. Y bueno, en Colombia también, ya yéndome más hacia el sur, pues Bogotá me parece algo increíble, aunque esté el choque cultural entre Medellín y Bogotá. A mí Bogotá me parece algo espectacular, los museos, los teatros. En Bogotá tú puedes salir a cualquier hora y encuentras programación cultural las 24/7. En Bogotá me encanta, por ejemplo, visitar la iglesia donde se encuentran los restos de quien es mi heroína, Policarpa Salabarrieta, que lastimosamente se encuentran en muy mal estado. Yo cuando entré por primera vez, o sea, yo sabía que los restos de la Pola estaban en Bogotá, no sabía específicamente en dónde. Cuando empecé a consultar por el Bicentenario, encontré que estaban a todo el frente de la Casa de Nariño. Entonces dije, pues tengo que ir. Llegué y me empecé a buscar, hice un recorrido por la iglesia y yo miraba y miraba porque ya venía de ver los restos del fundador de Bogotá en la Catedral Primada, y pues está en un super mausoleo. Cuando llego a San Agustín, entro hasta la parte del altar, y yo, pues la Pola tiene que estar también así. Cuando me dicen, no, es que la Pola es ese pedazo de tabla que está ahí, a mí eso sí me llenó de mucha tristeza, y pues en un futuro espero hacer algo para que pueda estar en mejores condiciones.
Ya bajando hacia el sur, pues Popayán, la Ciudad Blanca también me encanta, todos los museos que hay, toda su historia, la historia de, también pues, de los españoles. Eh, ya en Pasto, pues Pasto me parece un referente en cuanto a sus fiestas. La gastronomía no me gusta mucho, pero la ciudad como tal es muy bella, e Ipiales también es algo que se debe conocer. Bueno, y el otro referente, así ya para terminar, es Puerto Carreño Bichada, que lo están viendo en pantalla. A Puerto Carreño tuve la oportunidad de viajar el año pasado, gracias a que fui ganadora de una convocatoria de Colciencias, Clubes de Ciencia Colombia. Hasta el momento soy la instructora más joven que ha participado en clubes de ciencia. Estuve como estudiante, pues cosa que supuestamente no se había visto en los 5 años de historia del programa. Y allí pues compartí con algunos estudiantes de colegios dándoles clase de ecoturismo. Entonces pues vemos que mi experiencia como viajera por América también me ha servido para dar cátedra, a pesar de que pues, en el momento tengo 21 años, todavía no me he graduado en mi programa, pero en un futuro sé que puedo hacer algo interesante en el medio del turismo. Carolina, muchas gracias por compartirnos estas aventuras y Andrés también. Pues vemos, tenemos acá una riqueza cultural en los recorridos, en este caso que Carolina ha tenido por Colombia y lo que nos está mostrando también Andrés de sus recorridos por Guatemala y por Brasilia. Yo quisiera preguntarles ¿cuáles han sido estos principales choques culturales que han sentido, bien sea en estos lugares o en otros que hayan visitado en América? ¿Qué choques culturales nos podrían compartir que hayan enfrentado en estos viajes y también en sus interacciones con personas de otros lugares de América? Bueno, María Teresa, pues en América pues tenemos la parte de Canadá y Estados Unidos, que son obvias las diferencias culturales cuando uno vive o visita estos países y se encuentra pues obvias diferencias, no solo en el idioma, sino en muchas otras cosas, en la manera de acercarse a las personas, de abrazarse, etcétera, etcétera. Entonces, me voy a referir un poco más a Latinoamérica, porque nosotros estamos confiados de que somos muy, muy, muy parecidos. Y aunque no tengo historias muy específicas, sí he sentido unas cosas, diferencias culturales muy grandes, sobre todo en el idioma. Creemos que el español es el mismo en todas partes y obviamente no. Y todos los colombianos creemos que hablamos portugués y efectivamente no. Y bueno, no, no sé, hay cosas muy, muy básicas, pero muy, muy graciosas, como prohibido decir hueco en Guatemala, prohibido decir pico en Chile, y otra cantidad de palabras que son muy comunes en nuestro lenguaje diario, pero que significan una barbaridad, pues unas cosas muy interesantes en otros países. Entonces, con eso he tenido miradas y choques culturales, como usted que está tratando de decir, y entonces, bueno, uno ya vuelve como a un español un poco más estándar, pero aún así, yo no soy mono en México soy güero, en México no conocen la panela, sino que es el pilón y otra cantidad de palabras. Entonces, bueno, pues he tenido la fortuna de dar clases en Guatemala y en México y en otros, y anoto o pregunto permanentemente, ¿esto está bien dicho? Incluso es como más difícil comunicarse de una manera adecuada en español con otros latinoamericanos sin embarrarla que hablar un inglés estándar, normal, tranquilo.
me siento más relajado como listo, este es el inglés que yo sé y este es el que se habla en Estados Unidos y ya, pero en el español uno es, bueno, ahora, ¿qué voy a decir? ¿Qué va a pasar? Y con el portugués aún más, el ejemplo clásico, y sí me pasó, fue que la primera vez que fui a Brasil me preguntaron, una señora muy amable en un restaurante, cómo le pareció la comida, y uno más o menos conversaba, y le dije, de primerazo, le dije, exquisita, y la cara de la señora, pero o sea, la cara, exquisito es una palabra que se traduce como extraño, como raro, entonces es una palabra completamente opuesta a lo que uno trata de decir, y así hay muchísimas en el portugués, entonces me da mucha risa porque la vez que sí fue a Brasilia fue después de 2 años de haber estudiado portugués en EAFI, con excelentes profesores, maravilloso, y ya sí sabía un poquito más. Entonces yo era el guía y los compañeros de viaje un poco asustados con la velocidad del idioma y con lo diferente que son las palabras. Así uno crea que uno está hablando con ellos y uno entiende y que el español y el portugués es complicado. Entonces lo disfruté mucho y bueno, eso si uno está tranquilo y pregunta, pues obviamente no hay problema, eso se presta para risas y para y ya. Otra cosa, pues también ya cortica para dejar a Carolina es también como la proximidad, los cercanos que somos los latinos. En Colombia nos abrazábamos, nos damos besos, pero no tanto como en Brasil. O sea, yo creía que nosotros éramos los más cálidos y los más abrazadores, pero no, en Brasil ellos te agarran y es maravilloso, es una calidez increíble, muy distintos, muy distintos. No, podría hablar mucho más rato, pero choques específicos culturales no, pero sí hay que tener cuidado con el idioma y con el portugués. Andrés, muchas gracias. Aquí estaba detrás de cámaras viendo a Carolina muerta de la risa con muchas cosas que tú contabas. Creo que también se ha identificado en estas situaciones. Sin duda, el idioma es algo fundamental cuando uno viaja a cualquier lugar. Saber estas expresiones con las que debes tener cuidado. Nosotros tenemos expresiones muy coloquiales también en Colombia y obviamente esto a veces uno no lo piensa muchas veces antes de decir y puede estar hiriendo a la persona o puede estar mandando una imagen que no es la adecuada. Entonces sí, definitivamente las palabras son claves también cuando vamos a las otras culturas. Y la parte de la proximidad también es fundamental, y sobre todo más hacia América del Norte, en especial si es Estados Unidos y Canadá, no tienden a tener, o quizás pues en la mayoría de las personas no tienden a tener esta cercanía cuando entramos saludando con tanta calidez, para nosotros es muy normal. Carolina, ¿tú también has experimentado este tipo de choques o cuéntanos más o menos qué te ha pasado a ti en tus recorridos por otros lugares de Colombia y también por América? ¿Qué has experimentado? Que te vi por ahí riéndote mucho con los comentarios de Andrés. No, sí, María, es que a mí definitivamente me ha pasado de todo. Yo como periodista sí trato como de introducirme mucho en las comunidades y realmente he pasado cosas que están en mi memoria. Entonces, pues con lo de las palabras, realmente sí me ha ocurrido. Normalmente tengo ese diálogo con los amigos con los que llego a conocer. Por ejemplo, ahora que estoy planeando mi viaje a México, pues tengo unos amigos con los que he estado comentando pues qué es lo que debo decir, qué es lo que no puedo decir. También se ríen un poco de mi acento es bastante marcado. Entonces, de hecho, acá en Colombia, yo viajando a la costa, ahí mismo dicen, usted no es de aquí, o pues paso como si fuera de otra parte. Y viajando con mi mamá, pues es bastante paradójico el asunto porque ella es muy mona y tiene los ojos azules. Entonces, por ejemplo, cuando viajamos a Venezuela, eso fue un lío porque entramos pues en un bus, eso fue en el 2014,
cuando apenas estaba volcándose el país hacia la crisis. Entonces, claro, mi mamá iba adelante, le dio por hacerse adelante en el bus y un guardia venezolano la vio y a mí mismo paró el bus que porque iba una gringa. Entonces, pues nos hicieron la requisa, que ustedes para dónde van, que qué vinieron a hacer acá y las preguntas y tal cosa. Nosotros esa vez íbamos hacia Isla Margarita y ya en Isla Margarita nos relacionamos mucho con sirios, con personas del Líbano que son normalmente comerciantes. Y siempre llegábamos y a mi mamá le empezaban a hablar en otro idioma y nosotros éramos como, pues es que somos colombianos, nosotros les estamos entendiendo. En Perú también me pasó lo mismo. Yo caminando por la plaza de Cusco y empezaban pues a ofrecer los productos y me hablaban en francés, en inglés y yo era, pero pues yo te estoy, o sea, yo no te entiendo en francés ni en inglés porque yo soy colombiana, no sé qué me estás diciendo. Y acá en Colombia también me ha pasado muchas cosas, pues por ejemplo ya entrándome en un contexto más social, digamos que en Chocó, yo viajé a hacer unas entrevistas en un ETCR de las FARC, que pues en el ETCR de Brisas, y ya de ahí pues acabamos las entrevistas como en un fin de semana y yo dije, yo no me voy de acá sin conocer el río Atrato. Estábamos a toda la orilla del río Curvarado, entonces conocí a una candidata al consejo del Carmen del Darién y yo le dije, vení, vos me querés llevar a conocer tu comunidad, o sea, yo quiero conocer más de esta región porque mi papá fue seminarista cuando era joven en Ismina, Chocó. Entonces yo sentía como esa necesidad de querer conocer lo que mi papá me contaba. Entonces nos adentramos en medio de la selva, bajando por ese río, y llegamos al Carmen de Atrato, pues estábamos allá, y era muy charro porque yo era la única mona, entonces llegaban a decirme que gringa, y yo, pues no, es que yo soy de Medellín, y me hacían muchos chistes, y allá sí se vio algo, pues algo un poco maluco, y era que me veían a mí, entonces yo con mi cámara tomando fotos, entonces me preguntaban, pero su marido sí la deja estar por acá, y yo como que marido, yo no tengo marido. O empezaban a decir, es que si usted no pertenece a un hombre, entonces es una mujer. Y yo era, pero no, o sea, ¿por qué me dices eso? Y ya, bueno, como anécdota adicional, pues a mí me pasó un cacharro y fue que cuando, bueno, mi sueño es llenar mi pasaporte de sellos de todos los países y en el 2018 viajé junto a mi tía a Ecuador, Perú, y la idea era llegar al menos hasta Bolivia o quizás a Chile, hasta donde nos diera el presupuesto. Entonces, yo tenía el pasaporte de la tarjeta de identidad, entonces tenía ahí unos sellos de salida del país y entonces los arranqué porque yo quería coleccionarlos y tenerlo todo en un nuevo pasaporte, porque cuando uno lo cambia le dicen, tienes que destruir el pasaporte. Entonces yo quité esas hojas y las introduje dentro del pasaporte nuevo. Entonces viajamos y fue charro porque estaban también metidas las hojas dentro del pasaporte, que al llegar a la frontera con Ecuador, a Rumichaca, en Migración Colombia, llegaron y me sellaron. En una de esas hojas estaban desprendidas. Cuando paso a Ecuador, la niña pues vio el sello de salida de Colombia y me empieza a preguntar, pero es el pasaporte porque está tan raro, tiene una hoja 1, una hoja 2, una hoja que está pegada, las otras no. Entonces me dijo, espérame acá, cuando va llegando con un policía y me dicen, acompáñame. Y yo pensaba que íbamos a, no sé, a una oficina que había ahí a la vuelta, cuando me va sacando de la oficina y me pasa el puente y me va diciendo, bueno, te estamos haciendo un favor, este delito en nuestro país da para 7 años de cárcel. Yo no entendía nada, yo no sabía qué había hecho mal, yo decía, no, pues que yo no he hecho nada, yo soy inocente, me van entregando a Migración Colombia. Y pues un señor súper grosero me empezó a gritar de todo. Por fortuna, pues mi tía es abogada y aunque no le gusta el penal, pues le tocó mirar el Código Penal en un día y establecer que yo no era culpable del delito que me estaban inculpando, que era falsificación en documento público. O sea, ellos decían, hasta no verificar las hojas, no te podemos dejar ir. Entonces, como había hacinamiento en el CTI,
a mí me llevaron hacia un CAI que se llama Champaña. No se lo recomiendo a nadie, no vayan a cometer ningún delito en la frontera porque ese lugar es horrible. Y me metieron en una celda sola, yo era la única mujer, habían otros 15 hombres más, a todo el frente tenía los que habían robado, al lado tenía secuestradores, violadores y asesinos. Y fue una noche, pues no pasé tan mal, la verdad, porque dentro de mis investigaciones y mi pasión por el periodismo, pues siempre había tenido curiosidad por saber cómo era vivir en una cárcel, pues qué era estar en una cárcel. Y pude tener la oportunidad de estar ahí inconscientemente, pues llegué. Y la única experiencia mala de ese lugar es que había uno que había violado a una niña y lo dejaban salir, pues él pedía permiso para ir al baño y si llegaba y se hacía en la red, pues todos le gritaban, pues por fortuna los otros presos me cuidaron y lo alejaban de ahí, llamaban al guardia y no pasó nada, absolutamente nada, pues todos me trataron muy bien y bueno, esa fue mi experiencia más caótica, ya más con choques culturales, también he tenido con la comida. Por ejemplo, hace como unos 5 años estuve en EcoClean, entonces estaba con un tío que venía de Estados Unidos y a él le dio la maravillosa idea de que quería ir a conocer el manglar. Entonces nos fuimos por un lugar que se llama Río Negro y en ese lugar pues no hay civilización. Entonces, literalmente se come lo que se encuentra en el medio y pues ahí es un lugar ideal para pescar y yo no soy de comer comidas de mar. Entonces aguanté hambre todo el día. Y en Ecuador también, pues la comida de Ecuador es bastante de mar y eso es algo que sí he tenido como el choque. Y ya entre Ecuador, Perú y Pasto, el cuy, que es una tradición, pero yo no he podido lastimosamente con eso. Muchas gracias, Carolina, por compartirnos estas experiencias. Pues en realidad uno cuando viaja también está dispuesto a que le ocurran diferentes situaciones y sin duda pues esta situación también que te pasó en la frontera con Ecuador fue bastante difícil y creo que de allí pues también tendremos muchos aprendizajes para recomendar a nuestros oyentes en la parte de los trámites migratorios, de poder verificar que todo esté en orden para que no nos vaya a suceder algún inconveniente cuando viajemos. Y la parte de la alimentación también es fundamental. Yo creo que uno también va dispuesto a probar cosas nuevas y que te gusten o no, pero es parte de la experiencia y de conocer también los sabores de los diferentes lugares. Los sabores también te hablan mucho de cada cultura. Entonces es bastante interesante ver estas dos posiciones de ustedes, de algunas situaciones con las que se han enfrentado. Yo quisiera que le recomendáramos al público algunos tips de viaje, ustedes que nos cuenten cómo se preparan para viajar, qué deben tener en cuenta, cuál es como ese checklist que llevan a todos sus viajes. ¿Qué nos recomendarían para todos nuestros oyentes? Andrés, Sí. empecemos contigo. Bueno, no, empecemos por lo básico. He visto mucha gente que le pasa que salen con el pasaporte vencido o visas vencidas o ya no tienen espacio en el pasaporte, o sea, hay que estar muy pendiente del pasaporte, punto. Segundo, también viajar con una fotocopia del pasaporte en otra parte distinta, obviamente, en la que uno lleva el pasaporte, y también una copia de las visas. También escanearlo y tenerlo en la nube, pues por si se te pierde todo, incluidas las fotocopias, poder ir a imprimir algo, esas copias que pueden agilizar más el proceso de pérdida o de robo de un pasaporte. También para otros tips de viaje en general, pues recomiendo no tener miedo, viajar. En realidad no necesariamente tiene que ser tan costoso.
se puede sacar, por ejemplo, mirar tarjetas de crédito con alianzas con millas. Es uno de mis trucos. Yo todo lo compro con tarjeta de crédito, así sea un café de 4.000 pesos a una cuota y no me atraso. Pagar la cuota, o sea, gastar no con la débito, sino con una tarjeta de crédito asociada a un programa de millas es maravilloso porque eso suma y suma y suma. Yo todo lo pago con la tarjeta de crédito de millas a una cuota. Esa es muy buena recomendación. Y no, para prepararme de los viajes, pues maravilloso. Uno empieza a viajar desde mucho antes. Hay gente que le gusta la comodidad de una agencia o que le organizan los viajes. Yo lo hago personalmente, me compro una guía, una Lonely Planet, leo mucho, me voy preparando, voy organizando mi itinerario. Si hay hoteles a buenos precios, pues recomiendo, no sé, hay muchos sitios web en los que uno puede comprar los precios de los hoteles, entonces ya ahora es muy fácil por internet también uno hacer toda su planeación. Para tiquetes y los vuelos también uno puede usar diferentes páginas que le recomiendan a uno cuál ruta está mejor, más barata, y ya uno puede ir personalmente a la página de la aerolínea a comprar el tiquete uno mismo. Por lo general sale a muy buen, y si uno compra el tiquete con la aerolínea de las millas más la tarjeta de millas, le dan ciertos incentivos. O sea, hay mucha manera como de ir acumulando cosas que le pueden ayudar a uno. En Latinoamérica, pues se recomienda viajar con el certificado de la vacuna de la fiebre amarilla, aunque personalmente nunca me lo han pedido, y A mí sí. todo el mundo dice que es muy importante y yo ando con él. No, entonces sí es mejor, porque uno tiene que estar muy preparado en inmigración. Incluso cuando uno viaja a cualquier país, tener muy claro cuál es el objetivo del viaje, pues no divagar ni nada, sino decir, tener muy claro cuál va a ser el hotel o en dónde se va a quedar uno, cuál es la dirección. Incluso en algunos lugares le preguntan a uno, muestre la tarjeta de crédito o algún tipo de efectivo, etcétera, especialmente nosotros colombianos, aunque a mí me ha ido muy bien en general, no he tenido ningún problema. Otros tips de viaje, no, es que son muchos. Viajar solo alguna vez es una maravilla. Viajar solo no tiene por qué ser algo negativo, es de alguna manera encontrarse con uno mismo, es meditar, es conversar con uno, conocerse, hacer lo que quiera, no negociar con alguien para dónde vamos, sino que uno hace lo que quiera. Entonces eso también es muy rico. O viajar bien acompañado. Los compañeros de viaje pueden hacerle a uno un viaje muy, muy, muy miserable y muy, muy horrible. Hay que saber y tener compañeros de viaje. Hay gente con la que uno puede viajar y uno ya tiene como, bueno, voy a hacer un viaje, ¿quién se apunta? Entonces ya uno sabe quiénes son los compañeros buenos. Hay destinos urbanos maravillosos, arquitectos, historiadores, periodistas, gente interesante que te puede aportar mucho al viaje. Todo depende de los gustos, obviamente. Otros tips, obviamente comprar uno de esos, ¿cómo se llaman? Como estas ombligueras, pero internas, como unos cinturones para meter el pasaporte del dinero debajo como de la camisa o del pantalón, o lo más adentro que se pueda, e incluso ponerlo detrás, como en la espalda. Yo siempre lo he hecho así, nunca me han robado ni me ha perdido. He visto gente que tiene unos también que se ponen como en las piernas. Eso es, ser precavido es muy importante. O sea, no llevar el mejor celular, no andar o sea, dejar las cosas en el hotel. O sea, en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, es tener las mismas precauciones que uno tiene en Colombia y estar muy prevenido, tener la misma malicia que tenemos y todo va a salir muy bien. Se va a disfrutar mucho. Ya ahora hay muchas opciones para viajar. Hay Airbnbs, hay de todo en internet, uno se puede conseguir apartamentos, muchas cosas muy interesantes en los mejores sitios, en las mejores ciudades. Incluso uno puede interactuar más con las personas si uno se queda como en un Airbnb o en ¿cierto? Sobre todo si uno está viajando solo.
No, y en general, no sé, quitarle el miedo, viajarse es salir, o sea, es, los que me conocen, yo siempre, es raro que yo no llegue de maleta el último día antes de salir a vacaciones a la universidad o a la oficina cuando trabajaba antes. El viernes del día de vacaciones yo llego de maleta, yo salgo de la universidad por el aeropuerto y llego la noche antes de que entramos. Llego muerto pero renovado, es una cosa muy rara. Entonces a viajar es simplemente animarse y conocer y nada, dejarse llevar por esa maravilla. Es quitarle el miedo, eso uno adelante. No sé qué más tips me irán ocurriendo, pero con mucho gusto el que quiera, las personas que quieran me pueden contactar y les puedo hablar de muchísimas otras cosas. Claro, Andrés, muchas gracias. Sí, yo quisiera complementar también con, mira, uno puede planear diferentes, aquí estoy viendo unas preguntas del público en el chat de YouTube que nos preguntan, por ejemplo, que si cuando se viaja es mejor irse con un tour pago o aventurarse por cuenta propia. Es que depende mucho del objetivo del viaje que uno tenga, depende mucho de qué Del tan destino. arriesgado seas, depende de con quién estés viajando, si tú quieres definitivamente no preocuparte por nada y que te organicen todo el tour y pues ir a la fija con lo que te están ofreciendo en la agencia, es una excelente opción. Yo he tenido de todo, pues de muchos tipos de viaje. Un viaje que a mí me ha gustado mucho, también, pues uno puede también, como tú mencionabas, hay viajes que los planeo súper bien y milimétricamente cada día, cada momento, lo que voy a hacer, los lugares que voy a conocer. Pero, por ejemplo, con mi esposo, he sido más de dejar, pues de planear ciertas cosas, los lugares claves que queremos visitar, de cuándo viajamos y cuándo nos regresamos y dejar un margen allí de que podamos también cambiar las rutas, depende de lo que nos vamos encontrando en el camino. Y esa práctica me ha gustado mucho, la he disfrutado. A veces tener todo absolutamente tan planeado te puede limitar un poco las opciones en que ya tu recorrido es así. Si tú compras todo con anticipación, pues haces el recorrido tal cual como lo planeaste, pero en el camino tú encuentras muchísimas cosas. Nosotros, por ejemplo, recuerdo cuando estuvimos en Costa Rica, hace más o menos 2 años, nosotros compramos el tiquete de ida y de regreso a la capital. Y de allí empezamos a conocer, llegamos, sabíamos más o menos algunos lugares que íbamos a visitar y de resto fuimos planteando todo el recorrido mediante lo que las conversaciones que teníamos con los locales, mediante lo que íbamos experimentando también, qué más queremos observar acá y en una de esas terminamos en el sur de Costa Rica, en Sierpe, encontrándonos con un antioqueño en un lugar un poco recóndito, donde con unos paisajes espectaculares y llegamos a un hostal de un antioqueño que también nos abrió, que eso es otra cosa, uno se encuentra antioqueños en muchos lugares recónditos en el mundo. Y allí fue maravilloso porque, claro, te reciben también de una manera mucho más, pues muy acogedora y allí nos hizo unas recomendaciones de otro recorrido que nosotros no habíamos pensado. Entonces, y uno se va encontrando personas en el camino también, yo voy para este lado, ¿quieres conocer esto? Acabo de tener esta experiencia, ¿por qué no haces esto otro? Entonces, uno como también tener este margen de maniobra que puedas tenerlo en consideración en caso de que se te presente ese momento y digas, qué rico, yo esto no lo tuve en cuenta, pero pues ya en este momento estoy viendo que sería muy chévere tener esta experiencia. Bueno, quería complementar eso y Caro, cuéntanos qué tips de viaje le recomendarías al público. Bueno, pues a diferencia de Andrés, a mí sí me han pedido el carnet de vacunas contra la malaria, me lo pidieron en Bichada y justo esa vez no las llevaba, pero tenía foto y pues me dejaron pasar sin ningún problema, pero sí me asusté bastante, entonces recomendados llevarlo siempre. También otro tip que tengo es, bueno, cuando a mí me cogieron presa 2 días,
Me quitaron el pasaporte pues como prueba del delito, a mí me sacaron pues inocente porque se logró ver que no era falsificación sino adulteración del documento público, lo cual no se encuentra estipulado en el código. Entonces pues salí y como pues tenía la cédula, Colombia tiene una alianza con algunos países en América Latina, se llama la Alianza Alianza del del Pacífico. Pacífico. Exactamente. Colombia y México. Bueno, y también está lo de la tarjeta andina. Entonces la tarjeta andina funciona presentando la cédula y te dan una especie de recibo, entonces con eso tú lo presentas y es como tu pasaporte. Entonces yo logré pasar derecho y podía llegar creo que hasta Bolivia o no sé muy bien si era hasta Argentina, pero hay varios países que tienen esta alianza. Entonces, pues yo estuve con eso circulando, te ponen el sello, en caso tal de que se agote la hoja, pues te dan otra hoja de más y no tienes ningún tipo de problema. Bueno, otra cosa es, cuando hice precisamente ese viaje, a mí me cogieron el 4 de diciembre, me soltaron el 5, el 6, y en Lima, en ese mismo viaje, nos robaron, le robaron el bolso a mi tía donde estaban los documentos, entonces también vi la experiencia de estar indocumentada en otro país. Y lo que sucedió fue que les recomiendo que siempre les saquen fotocopia a todos los documentos que lleven. Ustedes no saben qué les puede pasar. De hecho, con la tarjeta andina, como es un recibo impreso, muchas veces se borra. Entonces, pues hay que tener copia de la información que contenía en este documento para que no tengas problema. Y lo otro es, pues yo no les recomiendo mucho que viajen con agencia. Me pasó en Lima que justo el día que nos robaron estábamos finalizando y en ese mismo bolso estaban los papeles para viajar con agencia a Cusco, porque nos decían que a Machu Picchu no se podía subir si no se tenía todo comprado, lo cual nos dimos cuenta que era un error. O sea, nos decían, si tú no compras en Lima o en una ciudad diferente, tú no puedes subir. Para subir a Machu Picchu se tiene que comprar un tiquete de tren, o si tú quieres caminar por la ruta del Inca, pues es diferente la cuestión. Solamente sería pagar el tiquete para subir en el bus hacia Machu Picchu, o si se quiere subir desde Aguascalientes hacia la cima, pues ya sí sería otro cuento. Tener hospedaje, ojalá puedan estar al menos un día allí para que conozcan los termales, que es una experiencia bastante chévere. La oferta gastronómica también es muy, muy generosa. Y lo otro es, planeen todo con anticipación. Lo que yo hago es, no me voy a los portales web porque sé que me van a recomendar el típico lugar turístico que fue diseñado por la institucionalidad, sino que yo hablo directamente con los locales. Me ideé la forma de que a través de Instagram, pues yo busco el lugar, le doy la opción de lugares y ya le doy like a las personas que veo que tienen fotos allí, y muchas veces pues entablo conversaciones y me hacen recomendados, me dicen cómo en tal parte o este hotel es bueno. Entonces así he tenido como una serie de recomendaciones adicionales. Lo otro es, bueno, el viajar sola también es un riesgo que se asume, pero es una experiencia única. El hecho de poder encontrarse con paisanos en otros lugares del mundo es algo increíble. Pues, por ejemplo, muchas veces yo ando con mi bandera, entonces nos encontramos entre colombianos y hacemos planes. Entonces, que estamos en la montaña de los 7 colores y sale más barato viajar en grupo, entonces pues entre colombianos se hace un grupo y se puede ir, y es hasta chévere. Ya lo otro, bueno, este año hice una investigación, un reportaje sobre deportados, expulsados e inadmitidos colombianos hacia otros países, principalmente México, España y Estados Unidos, y pues tengo unos tips que se los tienen que aprender para que no corran con la suerte de otras personas que estuve pues investigando. En México, sí o sí, traten de ingresar con un sello de otro país, no ingresen con su pasaporte limpio porque es posible que los devuelvan. O sea, muchas veces nuestro pasaporte pues es nuestro orgullo, pero en otros países también nos acarrea a tener algunos señalamientos y críticas o chistes.
puedes correr con la suerte de que te digan, ah, eres colombiano, Maluma, Juan y Shakira, mientras que otros Pablo Escobar y otras cosas. Entonces hay que andar con cuidado, tratar de quitar como ese estigma que nos tienen, hablar, cuando te digan Pablo Escobar, no alterarte, o sea, lleva la cosa con calma y explica como de otras cosas que tenemos, por ejemplo, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, el deporte, Caterina Ibargüen, pues hay muchas cosas que de verdad deberían primar, y en una clase que tenía el lunes, pues hacía la pregunta de ¿qué más tenemos que hacer nosotros como colombianos para que nos reconozcan por nuestras otras facetas y que nos quiten esos señalamientos? Bueno, y hacia Estados Unidos, pues tuve una entrevista con un abogado y me comentaba que, primero que todo, hay que, o sea, para viajar a Estados Unidos en estos momentos en condición de mochilero está casi que imposible. Se recomienda principalmente viajar en grupo familiar, no viajar solo. O sea, si te presentas a la cita de la visa solo, es posible que te la nieguen. Y si llegas a Estados Unidos solo, presentándote en familia, también te van a poner problema. También cuando cambias la ruta. O sea, si tú dices, yo voy a llegar a Washington, llega a Washington y que vas a estar en Washington y explica bien la situación. No te vayas a poner a decir que te vas a ir para otra parte. También el hecho de no solamente hacia Estados Unidos, que fue noticia de que te revisaban las redes sociales, esto también está ocurriendo en México y en otros países. Cuando algunos colombianos deciden pararlos al ingreso, les piden los celulares, y si tú tienes conversaciones que digan voy a trabajar en tal parte, o si tú en Facebook publicaste hacia una nueva vida, es posible que a ti te van a devolver, te van a negar el ingreso, y también estás arriesgándote a pasar por una serie de maltratos, tanto psicológicos como físicos, que te encierren en un cuarto oscuro junto con personas de otros países. Entonces, evitar hacer ese tipo de comentarios, o que en tu WhatsApp tengas, me voy a quedar viviendo, no sé, en Ciudad de México o en tal país. Eso tampoco se recomienda. Borren ese tipo de conversaciones. O sea, lean bastante sobre el lugar que quieren conocer, porque muchas veces a mí me ha ocurrido que ya visité, no sé, Santa Marta, y luego viendo un documental o escuchando una canción o viendo una película, veo que había un sitio que pues me parece atractivo y no conocí. Entonces, pues a mí también me pasa mucho lo de Andrés, de que trato de no repetir. Entonces sí me arrepiento bastante de no haber entrado a tal iglesia o a tal cementerio, y eso sí duele. Y lo otro, que es un recomendado de mi gran profe y amigo Juan Camilo Escobar, y es, si tú quieres viajar en condición de viajero, no de turista, porque es diferente en los conceptos, trata siempre el lugar al que llegas, entrar a la plaza de mercado, al cementerio o a los cementerios, a las iglesias principales que veas, a los parques, y así vas a tener un panorama más amplio de lo que ocurrió en ese lugar y de lo que se vive, porque realmente si hacemos este tipo de planes turísticos, pues que no tengo ningún problema con ellos, pero sí los invito a que se arriesguen a conocer otro tipo de cosas. Entonces, o sea, traten de convivir con los locales, de escucharlos, de ir a sus eventos culturales. Un plan que a mí me gusta mucho es llegar al lugar y el mapa en Google Maps o en Facebook, que también tiene algunos recomendados, mirar el calendario, qué eventos hay en tal día. Hay veces me he encontrado, por ejemplo, con conciertos, con obras de teatro, que en Perú también encontré unas caminatas que se estaban dando de forma gratuita. Y la otra cosa en Google Maps es cuando tú vayas, no sé, pues estés leyendo un libro o estés viendo tal serie, ve guardando los lugares en lugares por visitar o lugares visitados, para que cuando llegues a los lugares pues tengas una idea más o menos de qué es lo que vas a hacer o qué otras cosas puedes encontrar allí. Muchas gracias, Caro. Definitivamente coincido mucho contigo en que es importante
conocer, darte el tiempo en el viaje, en los viajes que hagas para conocer a las personas locales, para conversar con ellos, para preguntarles en dónde le gusta a usted comer, qué le gusta hacer, cuáles son los lugares acá donde van en la cotidianidad, darte ese tiempo de estar en la cotidianidad de los lugares. Eso obviamente va a depender mucho de las prioridades que tú tengas y el objetivo de tu viaje, pero sí es altamente recomendable que puedas darte el tiempo de estar con las personas, de escucharlos y de visitar sus lugares también en la cotidianidad, que te encontrarás con muchas sorpresas también que quizás no estén tan planeadas en tu viaje, pero que también te dejarán lleno de muchas experiencias maravillosas también para enriquecer los ojos de diferentes miradas, para enriquecer tu vida con todos los intercambios culturales que puedes experimentar. Bueno, ya con esto llegaríamos al final de esta sesión. Yo quería mencionar brevemente que nos contaran cuál es el próximo lugar que van a visitar, cuál es ese lugar anhelado que tienen acá en la lista para visitar en América, y ya con eso terminaríamos nuestra sesión. Andrés. Sí, bueno, no, yo tenía un viaje pendiente a las cataratas del Iguazú que lo iba a hacer ahora en las vacaciones de junio, pero se me dañó. Entonces, apenas se abra el país, lo primero que hago es irme para el Paraguay y a las cataratas del Iguazú. Excelente. ¿Y Carolina? Bueno, pues yo tenía un viaje planeado desde el año pasado hacia México, gané una beca con ISEC, entonces apenas se abran los aeropuertos, espero estar viajando con mi maleta hacia este país tan hermoso, y pues si se me da la oportunidad de ya terminada la pasantía, espero hacer el paso o a Guatemala o a Belice. No sé cómo estará muy bien la situación migratoria, pues en mi caso siendo colombiana, pero sí espero hacer este recorrido. Ya tienes a Andrés también para que te dé todas las recomendaciones de Guatemala. Bueno, México, ojalá que sí puedas viajar. Yo tuve la oportunidad de vivir casi 3 años en México en mis estudios de maestría y fue una experiencia inolvidable. De verdad que México es un país que vale la pena conocer y adentrarse también en sus diferentes pueblos. Y este es muy chévere, eso también es un tip importante para que averigüen en los lugares donde van. Por ejemplo, México tiene una política de pueblos mágicos. Entonces, hay diferentes pueblos donde se han adaptado las condiciones para permanecer con la infraestructura colonial, las calles empedradas, tienen unos lugares muy acogedores y todo está dispuesto también para que tú como viajero puedas llegar, conseguir dónde quedarte el mismo día, hacer los recorridos nocturnos por las calles que te cuentan las historias. Entonces, por ejemplo, era algo que yo hacía mucho también cuando vivía allá, me iba para las terminales y preguntaba cuál es el próximo bus que sale a un pueblo mágico, y me iba al pueblo mágico y pasaba el fin de semana ya conociendo y caminando las calles de estos lugares. Entonces también es algo muy bonito para tener en consideración. Bueno, ya con esto... María, sí. Una última cosita que quería comentarles que me pasó pues en Perú, que como estudiantes y empleados de la universidad les recomiendo que actualicen el sello que pues que le ponen a uno en admisiones sobre estar bien, pues estudiante activo, ya que esto le da oportunidad a uno para tener descuentos tanto al ingreso de Machu Picchu como otras joyas arquitectónicas que hay tanto en Perú, en México como en otros países. Entonces traten de actualizar eso para que puedan tener este descuento. Exactamente. Entonces, que tengan presente esto para los posibles descuentos que hayan a diferentes entradas. Y bueno, no hemos dicho también en las recomendaciones, pero es algo que es fundamental, que nos están comentando acá también en el chat de YouTube, es que siempre viajar con un seguro. Nosotros, por lo menos desde los viajes que acompañamos en EAFIT, en los intercambios de los estudiantes, siempre tienen que tener su seguro para poder viajar. Esto es fundamental. Tú nunca estás libre de cualquier cosa que te pueda pasar, y que tengas la certeza de que donde estés vas a tener una atención
para cualquier tratamiento, cualquier, de pronto un accidente o algo, no estamos libres de nada que nos pueda pasar. Entonces, es muy importante que siempre, siempre viajemos con un seguro. Bueno, con esto ya llegaríamos al final de nuestra emisión de hoy de Bitácoras de Viaje. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Carolina, por habernos acompañado en este recorrido hoy, donde descubrimos diferentes lugares también en América, muy, muy lindos, muy agradables, interesantes para recorrer. En Colombia tenemos muchísimo que recorrer en nuestro país. Ahí Carolina también nos contó, nos dio una pruebita de lo que es Colombia y lo que podemos recorrer tan agradable también en nuestro país, y en otros países también tuvimos este recorrido por Guatemala, por Brasilia, algunos aspectos de Perú, de México, entre otros que tenemos de maravillas en nuestro continente. Entonces, esperamos que nos puedan seguir acompañando en las próximas emisiones, en los próximos eventos que tenemos dispuestos para ustedes en esta iniciativa de Experimenta el Mundo con EAFIT. Muchísimas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a todos nuestros oyentes de la comunidad EAFITense, de las instituciones socias que nos acompañan también de otros países y de otras ciudades también en Colombia. Ha sido un placer tenerlos en este espacio y bueno, espero que tengan una feliz tarde y nos vemos en nuestro próximo evento para que tengan todos presente. Será el lunes a las 11 de la mañana, donde estaremos hablando sobre las redes de internacionalización de la educación superior en América Latina y sus experiencias y aprendizajes. Nos vemos el lunes también por este canal de YouTube. Que tengas una feliz tarde. Muchísimas gracias. Chao.